Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Y esa serie tiene por título El día que Cristo vuelva. Entramos a la parte sexta. El tema de esta mañana es una pregunta: ¿cómo vivirán los hombres antes de la venida del Señor? Para poder responder esta pregunta, tenemos que ir desde luego a las Escrituras. La Biblia nos ha enseñado, hermanos, que es imposible conocer el día y la hora en el cual el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a la tierra. Recordemos que ante la pregunta de sus discípulos, la cual le realizaron cuando Él estaba sentado frente al monte, en el monte de los Olivos, ellos le preguntaron en Mateo 24:3, y Él estando sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Es una pregunta que todos los seres humanos tenemos, queremos conocer. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Sabe? Desde los primeros discípulos ha sido una intriga el conocer, el saber cuándo será el día que el Señor venga. Pero ante esta pregunta directa de sus discípulos, el Señor dio una respuesta categórica. En Mateo 24:36, en ese mismo pasaje, el Señor les responde y les dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esta fue la respuesta. Tal y como había ocurrido en su primera venida, así sería también en su segunda venida. Era esperada por todos, pero nadie sabía exactamente el día y la hora que ocurriría la primera venida del Hijo de Dios. Por las Escrituras sabemos que todos los israelitas que vivieron antes del primer siglo esperaban la venida de un Mesías. Todos desconocían el día y la hora, pero cada judío desde los tiempos de Abraham hasta el tiempo del cumplimiento aguardaban la misma esperanza, que un día Dios cumpliría su promesa de enviar a Israel el Mesías prometido, un Salvador. En cierto momento el Señor dijo las siguientes palabras. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 8, verso 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Los grandes profetas de Israel siempre anunciaban la venida del Mesías. Hombres de Dios como Isaías hablaron de su reino sin fin. Isaías capítulo 9, verso 7 plantea la siguiente profecía, hablando del reinado del Mesías, rey que vendría. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Un Mesías prometido, un Mesías que provendría de la casa de David, cuyo reino no tendría fin, y tenía la promesa de Jehová de los ejércitos. Él haría esto. Aún Moisés, antes de morir, dijo en Deuteronomio 18:15, este es su discurso de despedida. Él anunció: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así que en el corazón de cada judío del primer siglo estaba la certeza de que Dios un día los libertaría de la opresión que ejercía el imperio romano sobre ellos. Ellos esperaban que la mano del ungido instauraría el reino de Israel, y entonces vendría un periodo de paz sin igual. Sin embargo, aunque todos estos hombres creían que era inminente la venida del Mesías,
Aun cuando conocían el lugar en el cual nacería, que sería Belén de Judá, aun cuando conocían la virtud de la mujer escogida para ese honroso privilegio de traerlo a este mundo, la cual sería una virgen, ellos desconocían el día y la hora en que Dios en su sola sabiduría enviaría a su Hijo a la tierra. Fue tal la ceguera espiritual a la primera venida del Hijo de Dios que toda la nación estaba enceguecida, estaban alejados de Dios, y cuando el Hijo de Dios vino por primera vez, no lo recibieron y al final lo mataron. En Juan capítulo 1, verso 11 se nos enseña: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así fue la primera venida del Hijo del Hombre, anunciada, profetizada, con señales claras e inequívocas, y no se apercibieron. Y solo unos pastores, anunciado los ángeles el nacimiento de Cristo, pudieron ir hasta el pesebre, que era un lugar. La segunda venida del Señor también ha sido profetizada. La segunda venida del Señor tendrá señales inequívocas, será inminente, y el Señor ha dejado claro que su Hijo vendrá por segunda vez, ya no como un niño, sino que vendrá como un rey soberano sobre esta tierra. El profeta de la antigüedad, Daniel, lo vio venir en su segunda venida en las nubes del cielo. En Daniel capítulo 7, versos 13 en adelante, dice el profeta Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El mismo Jesús, antes de su muerte y antes de su resurrección, habló de su segunda venida. En Mateo capítulo 24, verso 30 dijo el Señor: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Los ángeles que estuvieron presentes el día de la ascensión del Señor al cielo también profetizaron sobre su segunda venida. Hechos capítulo 1, versos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Allí estaban los ángeles el día que el Señor fue llevado al cielo, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero allí no quedó el anuncio de la segunda venida del Señor. Luego de su partida, luego que el Señor ascendió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, sus apóstoles y los ancianos de la iglesia enseñaron y profetizaron sobre su segunda venida. Basta con tomar algunos versos del Nuevo Testamento para comprobar cómo la iglesia primitiva, cómo los hombres de Dios desde el primer siglo enseñaban acerca de la segunda venida del Señor. Su hermano, hijo de María, Santiago, en el capítulo 5 de su carta, verso 7, escribió: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 4 verso 5 dijo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres,
el Señor está cerca. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El apóstol Juan, ya siendo anciano, mientras estaba en la isla de Patmos, mientras estaba cautivo por causa de la predicación del Evangelio, en visión vio al Señor, y en Apocalipsis capítulo 1, verso 7 se registran sus palabras: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y si vamos a la carta de los Hebreos, capítulo 9, verso 28, se confirma aún más la venida del Señor por las Escrituras. Dice el escritor hebreo: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amados hermanos, según el plan soberano de Dios, Jesucristo, su Hijo, volverá a la tierra por segunda vez. Lo hará después del arrebatamiento de la iglesia. Lo hará después de las señales iniciales, llamados los principios de dolores. Él vendrá cuando el amor de los hombres se haya enfriado, después de que haya hecho la aparición, la desolación y la abominación desoladora de la cual habló Daniel. Al finalizar de los 7 años de la gran tribulación, cuando esto ocurra, el Señor aparecerá con las nubes de gloria en el cielo. En Mateo capítulo 24 y 29, Él afirma que cuando termine el terrible suceso que viene sobre la tierra, que durará 7 años, Él vendrá. Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Todas estas señales anunciarán indiscutiblemente, con eventos claramente visibles, que el Señor Jesucristo volverá. No sabemos el día y la hora. Nadie sabe esto, y esto es muy sabio de parte de Dios. ¿Se imagina usted si todos los hombres conocieran el día exacto y la hora exacta en la cual viniera el Señor? Vivirían sus vidas de pecado desenfrenadas, no tendrían temor de Dios y dirían, faltando 1 hora para su venida, yo me arrepiento, y como aquel que estuvo al lado del Señor en la cruz, iré al paraíso. Pero nadie puede burlarse del Señor. Nadie sabrá el día ni la hora. Nadie se salvará simplemente porque tiene un conocimiento privilegiado. Debemos vivir, amados hermanos, en santidad. Debemos estar preparados como si el Señor viniera hoy. Pero también debemos vivir con la paciencia de guardarnos para Él, conociendo que tal vez Él venga después que nosotros hayamos muerto. En palabras del Señor, ni aun el mundo sobrenatural conoce el tiempo exacto de su venida. Él dijo, ni aun los ángeles de los cielos. A pesar de que los santos ángeles de Dios habitan en intimidad y tienen una comunión única con Dios y vuelan alrededor de su trono y participan de la adoración celestial,
y participarán también de los juicios donde la gran tribulación llegará a los hombres pecadores. El Padre en su sola potestad no le ha revelado a los ángeles del cielo el tiempo exacto en el cual llegue el momento que su Hijo vendrá a la tierra por segunda vez. ¿Y sabe lo más sorprendente sobre este tema? Es que ni aún el Hijo de Dios, en los tiempos en los cuales estuvo en la tierra encarnado, ni siquiera en esos tiempos, siendo totalmente Dios y totalmente hombre, conocía el día en el cual Él volvería por segunda vez. Jesús, al descender a la tierra como hombre, se había despojado de su deidad. Él restringió en forma voluntaria el uso de los atributos divinos. Él se hizo carne y Él veló para sí mismo la fecha en la cual volvería por segunda vez. De allí sus palabras: solo el Padre conoce el día y la hora. Sin embargo, a pesar de que había dicho esto, sus discípulos siempre estuvieron inquietos. Ellos siempre estaban preguntando. Y después de su resurrección, después de que el Señor Jesucristo había dado testimonio de que Él era el Mesías y de que Él era el enviado de Dios, luego de haber vencido la muerte, justo antes que Él ascendiera al cielo, nuevamente sus discípulos, antes de que Él partiera, preguntaron insistentemente al Señor cuándo Él volvería por segunda vez. Nuevamente la respuesta del Señor fue contundente. En Hechos capítulo 1, verso 7, el Señor les dijo a sus discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos toca a nosotros. Recuerde que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, esto es su palabra, son para nosotros y nuestros hijos, para que las pongamos por obra. Desde luego, iglesia, y debo hacer esta aclaración, hoy Jesucristo en su estado glorificado, hoy en su estado restaurado con toda su gloria que había tenido desde antes que el mundo fuese, hoy cuando ha recuperado todo su poder y gloria, Él ha recuperado también el pleno conocimiento divino. Y Él hoy, como dijo en sus palabras, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Él conoce hoy el día en el cual vendrá. Así que esperemos y alejémonos de la tentación de estar calculando la fecha. Dejemos de lado la curiosidad dañina de conocer las cosas secretas que pertenecen a Dios y las sazones que solo al Padre le corresponde conocer. Aceptemos en obediencia la palabra del Señor, dicha en Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora bien, es cierto que no sabemos y que no podremos averiguar el día y la hora exacta en el cual el Señor vendrá por segunda vez. Por más que lo intentemos, no podremos descubrir un secreto velado por Dios. Pero lo que sí sabemos, iglesia, es que la iglesia será arrebatada y la iglesia estará con el Señor y la iglesia vendrá con el Señor en estado glorificado el día que Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra, y esta es nuestra bendita esperanza. Así fue dicho por el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Él dijo a la iglesia:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y esta es la promesa para usted y para mí, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que no importa su sufrimiento presente, no importa lo que ocurra con nuestras vidas en esta tierra, tenemos una promesa que trasciende, y es que un día seremos transformados. Un día le veremos tal como Él es, y esta vida habrá pasado, y este sufrimiento habrá quedado atrás, y glorificados con Cristo recibiremos el galardón supremo de la vida eterna, y recibiremos la recompensa eterna que Dios ha reservado, que ha apartado en los cielos para los que le amamos. Pero esto no responde a la respuesta que hicimos al inicio de este mensaje. Si bien no sabemos, y tampoco es nuestro interés conocer las razones del Padre, Cristo sí nos dejó una señal para saber que su venida se acerca. Y esta señal tiene que ver con la forma en la cual vivirán los hombres justo antes de su venida. Ante la pregunta ¿cómo vivirán los hombres antes de la segunda venida del Señor?, la respuesta directa de Cristo está en el Evangelio. En San Mateo capítulo 24 versos 37 dijo el Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este es un buen punto de partida, amados hermanos, para poder descifrar ¿qué acontecerá justo antes de la venida del Señor? El conocer cómo vivirán los hombres en esos últimos días será la clave para decir la venida del Señor se acerca. Y el Señor nos dejó una clave precisa: cómo vivirán los hombres justo antes de su segunda venida, como vivían los hombres perversos e impíos en los días de Noé. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que el periodo en el cual vivió Noé con su familia era un periodo de corrupción, un periodo de degradación moral, un periodo de violencia sin igual. Los hombres de ese tiempo se caracterizaban por vivir alejados de Dios. En los tiempos de Noé, justo antes de que la humanidad fuera destruida, los hombres desataron una violencia sin igual. En Génesis capítulo 6, verso 13, se nos recuerda: dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. En los días de Noé, amados hermanos, había una violencia sin igual. Los hombres se asesinaban unos a otros sin tener ningún temor de Dios.
sin manifestar misericordia ni compasión por aquellos que portaban la imagen del Dios Todopoderoso. Una señal inequívoca de que la segunda venida del Señor está cerca es la violencia desmedida. Y si usted observa lo que está aconteciendo en nuestros días, la violencia en nuestros días es aún peor, diría yo, tal vez, que en los días de Noé. Estos hombres violentos colmaron la paciencia de Dios. Tanta sangre derramada sobre la tierra requirió que Dios interviniera y enviara un juicio para acabar con todos ellos y lavar la tierra de tanta sangre derramada. Quiero hacerle una pregunta para que reflexione. ¿Cree usted que en nuestros días la violencia entre los hombres no ha escalado a niveles similares? ¿Acaso esa guerra sangrienta con cientos de miles de hombres, mujeres, niños y ancianos en Europa no es una guerra horrible, terrible, que evoca los tiempos de Noé? La violencia que aqueja a nuestro país, donde todos los días mueren personas, mujeres asesinan a sus hijos, esposos asesinan a sus esposas, aquellos que tienen diferencias políticas, ideológicas, se matan unos contra los otros. ¿Acaso la violencia en nuestros días tiene algo que envidiar a la violencia que experimentaron los hombres perdidos y perversos en los días de Noé? En los días de Noé, iglesia, los pensamientos y los deseos de los hombres estaban inclinados siempre hacia el mal. Podría afirmarse sin temor a equivocarnos que los hombres solo vivían para pecar contra Dios. En Génesis capítulo 6, verso 5 se nos enseña: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Pensaban en hacer el mal, vivían para hacer el mal, se levantaban pensando qué mal iban a hacer. Y ahora quiero preguntarles nuevamente: ¿los hombres de nuestros días no viven acaso para hacer el mal? ¿Los pensamientos de esta humanidad perdida no están inclinados exclusivamente a hacer el mal? Y solamente viven planeando, maquinando cómo robar, cómo asesinar, cómo tomar el poder. Solamente viven inclinados a hacer el mal en sus corazones. Pero hay algo más que caracterizó a la generación en los días de Noé, y fue la incredulidad de los hombres. No se sabe cuánto duró exactamente Noé construyendo su arca, pero yo creo que para hacer un arca de ese tamaño, con tan solo 4 hombres, debió durar mucho tiempo. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 5, el Señor habla por medio del apóstol y dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Un pregonero es alguien que predica, y la justicia es la palabra de Dios. Noé predicó, pero estos hombres eran incrédulos. Sí, nunca había llovido en los días de Noé, un vapor cubría la tierra y era suficiente para sustentar la vida, dice la Escritura. Pero lo que sí es cierto es que ellos fueron testigos de la construcción del arca, y seguramente escucharon el testimonio de Noé y no creyeron. Hoy en nuestros días se predica el Evangelio a través de los medios audiovisuales, de la internet, de la radio, de la televisión. Llega el Evangelio como nunca antes. El Evangelio es predicado. La verdad de Dios es expuesta. El anuncio de que el Señor Jesucristo
volverá, es proclamado. El justo juicio de Dios sobre los pecadores y esta tierra es anunciado. Pero aún así los hombres se niegan a creer la verdad y la eficacia de la justicia de Dios, como en los días de Noé. Los días de Noé, iglesia, finalmente se caracterizaron por la inmoralidad. Había excesiva corrupción. En Génesis capítulo 6, verso 11 y 12, dice el Señor: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Las personas se dedicaban a obrar de forma inmoral. Observe nuestros días, aún meses como este, personas desviadas, hombres y mujeres alejados y contra naturaleza, celebran el mes de su orgullo. Cosas aberrantes, como grandes manifestaciones en las grandes ciudades, donde estos hombres y mujeres corruptos exponen sus vergüenzas sin temor de Dios, vemos en nuestros días. Hombres vestidos de mujer, mujeres vestidas de hombre. Todo tipo de inmoralidad es permitida: fornicación abierta, adulterio abierto, recasamiento abierto. ¿Acaso somos mejores como humanidad que los que vivieron el día en el cual el Señor envió el diluvio? Desde luego que no. La Biblia nos advierte que antes de la venida del Señor, los hombres y las mujeres de esta tierra serán iguales a los hombres que Dios destruyó en días de Noé. Solo basta con leer 2 de Timoteo capítulo 3 para que usted y yo lleguemos a la misma conclusión: que no hay nada que envidiar de los días de Noé. Los hombres viven de esta manera, y esta es la forma en que se caracterizan los hombres de nuestros tiempos. En su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo, capítulo 3, verso 1, escribió: también debes saber esto. Esto es algo que usted también debe saber, hermano: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y aquí viene la descripción de los hombres de los últimos días: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de ellos. Dígame si los hombres que usted conoce en esta tierra, hombres que no temen a Dios, no son avaros, no son soberbios, no son blasfemos. ¿Cuántos hombres hay desobedientes a los padres? Hoy los hijos se levantan y casi le pegan, y en algunos casos le pegan a sus padres. Hombres traidores,
amadores de deleites, de pecado, de concupiscencia, hombres que aparentan piedad. ¿Cuántos hombres de eso no hemos conocido nosotros? Que aparentaban piedad y por dentro eran huesos llenos de podredumbre. Mujercitas cargadas de pecados y llenas de concupiscencia, esto es, de deseos carnales. ¿Sabe? Cuando uno lee estos pasajes, es una radiografía de lo que hay hoy en este mundo. Ahora pregunto, ¿son diferentes los hombres de nuestros días a los hombres que Dios destruyó en el diluvio? Sabemos que no. Sabemos que son igual de corruptos, igual de impíos, igual de violentos. Por eso el Señor advirtió en Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Iglesia, la humanidad, en la medida que se acerca la venida del Señor Jesucristo por segunda vez, será más pecadora. Los tiempos serán cada vez más peligrosos. Las sociedades serán cada vez más materialistas. Los hombres y mujeres serán cada vez más hipócritas, más impíos. Igual que en los días de Noé, mientras Noé y su familia construían el arca y predicaban la verdad de Dios, así será en nuestros días. Mientras predicamos la venida del Señor Jesucristo, habrá total indiferencia en la humanidad. Hoy la sociedad vive en su vida ciega y sorda ante el Evangelio. Hoy, como Noé, muchos predicadores nos esforzamos por enseñar la verdad de Dios, por anunciar que viene juicio sobre la tierra. Pero al igual que en los días de Noé, estas personas no atenderán al llamado. Muchos se reirán de usted cuando les hable del Evangelio. Muchos seguirán sus vidas como si nada estuviera pasando y como si nada estuviese a punto de sucederle. Como dijo el Señor a los hombres, ellos afrontarán su perdición. Y mientras ellos se pierden, seguirán comiendo, seguirán bebiendo, seguirán casándose y dándose en casamiento hasta que venga el Señor a juzgarlo, a condenarlo, como aconteció con los perversos en los días de Noé. Los hombres que vivieron antes del diluvio seguían sus rutinas diarias sin apercibirse del peligro que les acechaba. No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así dijo el Señor. Así también será para con los hombres en nuestros días. Ellos seguirán mintiendo, seguirán engañando, seguirán robando y asesinando, seguirán fornicando, adulterando, se embriagarán, practicarán todo tipo de maldades, como si el Señor no fuera a volver para destruir su impiedad. Ellos ignoran que como el Señor juzgó a la generación en tiempos de Noé, y como el Señor destruyó a esa generación perversa, así también el mismo Dios que vivió en tiempos de Noé es el mismo Dios que vive en nuestros días. Y si en esa época destruyó a estos hombres impíos por medio del diluvio, hoy los destruirá en la gran tribulación con poderosas señales, con prodigios desde el cielo. Y ante la pregunta, ¿cómo vivirán los hombres antes de la segunda venida del Señor?, la respuesta no puede ser otra
que exactamente igual a como vivieron los hombres en días de Noé antes de ser destruidos, antes de la segunda venida del Señor, ellos verán el arca que es Cristo y la despreciarán. Los que se perdieron en los días de Noé, tal vez vieron los nubarrones, tal vez escucharon los sonidos de truenos y relámpagos, y tal vez estuvieron allí tranquilos, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento cuando comenzó a caer la lluvia. Ellos vivían para su pecado y practicaban la maldad, y por eso perecieron. No se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los acabó a todos. Así también los hombres que viven en nuestros días, antes de la segunda venida del Señor, verán los meteoritos caer, sufrirán las guerras devastadoras, padecerán enfermedades destructoras, verán la manifestación del anticristo, mientras millones de demonios son liberados y los atormenta. Estos hombres se perderán. Ellos, a la segunda venida del Señor, antes de que Cristo aparezca con su señal, escucharán la predicación de los dos testigos, escucharán la predicación sobrenatural de un ángel que Dios enviará por toda la tierra. Pero en lugar de arrepentirse, como no lo hicieron los perdidos en días de Noé, ellos tampoco se arrepentirán, sino que blasfemarán contra Dios. Apocalipsis 16:9 muestra la reacción de estos hombres. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Gracias por seguirnos.